¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. El efecto polilla es una guía profunda y transformadora que nace del trabajo personal y profesional de Carolina Marcone, con más de una década acompañando a líderes, equipos y organizaciones en proceso de evolución cultural. Vamos a conversar con Carolina Marcone, autora del efecto polilla en las organizaciones hacia una transformación exitosa de su negocio. Hola, ¿cómo estás tú? Muy buen día, un gusto saludarte, qué bueno que nos pudiste recibir. Hola Miriam, gracias a ti por la invitación. Muy contenta de estar aquí contigo conversando hoy día. Oye, conversemos un poco, primero partamos un poquito por el libro, conversando un poquito del libro, luego me gustaría que me contaras sobre ti, pero por ahora háblame de este libro. ¿Por qué es una guía para construir organizaciones más humanas, conscientes y con propósito? Mm, Mira, esta es una guía para eso porque yo identifiqué que hacía falta en el mundo de las organizaciones algo que ordenara un poco todo esto y que realmente se transformara en algo que ocurriera en la realidad, por así decirlo. Porque yo trabajo mucho tiempo en organizaciones y yo veía propósitos muy desconectados con la estrategia, líderes que efectivamente no entendían esto del propósito, de hecho lo veían como algo, una palabrería bonita, pero que no tenía un sentido, actividades o dinámicas en las organizaciones donde las personas efectivamente estaban muy desconectadas de la estrategia y además sentían que los valores que le pedían, por ejemplo, como yo tenía que ser, al final los líderes tampoco lo representaban. Entonces, al final veía tanta incoherencia y tanto desorden en esto que a partir de toda mi experiencia en distintas organizaciones dije, esto hay que llevarlo a un sistema de gestión de negocio. No puede venir desde el área de personas, sino que tiene que venir desde la estrategia de negocio. Y cómo yo, de una forma articulada y ordenada, ayudo a las organizaciones en este proceso de transformación, más hoy día que es tan necesario con la incorporación de la tecnología y todos los desafíos que se nos presentan en este proceso adaptativo que estamos como los seres humanos en toda la transformación que estamos viendo con las nuevas generaciones, que hace necesario un cambio de paradigma, digo yo. Y este cambio de paradigma es lo que yo hago a través de mi libro Efecto Polilla. Oye, hablemos un poquito entonces, ¿te parece? Sobre el tema de, dijiste ahí, ¿sirve para empresas o sirve para pequeños? En el libro, para pequeñas personas, personas que están empezando incluso a emprender. Tú dices que encontraste una gran desorganización, gente que quería liderar una empresa, pero no tenía muy claro cómo y por dónde, ¿no? Eh, ¿Te encontraste con mucha gente así? La verdad es que sí, o sea, yo lo que veo en las organizaciones efectivamente y que recién viene partiendo, porque este tema, por ejemplo, del propósito o el sentido, ¿ya? O el bienestar, igual son temas que no son tan antiguos, son temas que están mucho más recientes en el conversar de las organizaciones, ¿ya? Eh, cuando yo estudié, por ejemplo, yo estudiaba mucho fuera, ¿ya? Y cuando yo me certifiqué como mentora de Purpose Launchpad, ya que es una metodología para ayudar a los emprendedores a partir sus negocios desde el propósito, por ejemplo, ¿ya? Entonces, claro, lo que yo veía es que no se entendía muy bien porque se confunde un poco el propósito con la visión, con la misión. Hay gente que la visión y la misión ya no existe, solamente el propósito. Y la verdad son errores de concepto, ¿ya? Porque el propósito lo que viene a hacer es a complementar una parte que nos faltaba en las organizaciones y que alguien antes no era tan necesaria, porque antes el propósito, uno no se cuestionaba si quería trabajar en esto o no, si me gustaba o no, si me hacía sentido. Yo mientras tuviera trabajo era feliz prácticamente y de hecho aprendí un oficio y lo mantenía hasta los últimos días. Hoy día no, pues hoy día nos cambiamos de trabajo más rápido. De hecho, uno quiere, anda buscando el sentir que es un aporte, en qué es lo que yo estoy haciendo, trabajar en un negocio que realmente sea coherente con el medio ambiente, con lo que a mí me hace sentido. Entonces, estamos teniendo un cambio como persona y por ende las organizaciones tienen que sumarse a este cambio y los emprendimientos tienen que nacer desde realmente un propósito. Perfecto. Oye, cuéntame, a ver, dentro de lo que tú encontraste, que de las cuales hay muchas, yo mientras tú estabas conversando ahora, estaba pensando en distintos tipos de organizaciones que yo conozco, digamos, en las que
claro, pasa mucho eso, ¿no? En el que no se tiene muy claro el para dónde va, a pesar de que, como dices tú, es bien notorio el cambio en empresas y organizaciones antiguas, las mismas personas, ¿no? Lo que dices tú es... empezaban a trabajar y querían terminar ahí mismo su jubilación. Hoy día no, hoy día los jóvenes se quieren cambiar porque quieren ir aprendiendo cosas, porque quieren ir complementándose ellos mismos, lo ven como una cosa personal, ¿no es cierto? Por el lado de, lo entiendo entonces, las organizaciones más humanas, más conscientes y con propósito. ¿Y dónde entra aquí el tema importante para, por ejemplo, para una organización comercial, el tema del lucro? Ah, yo siempre digo, una empresa que no gana plata no sirve, ¿ya? ¿Por qué? Que es distinto al lucro. Yo creo que depende de la organización en la que tú estés. Y hoy día, de hecho, las organizaciones más conscientes tienen todo un análisis de cómo van a ser las rentas, que ya no existe el concepto de 10 por ejemplo, de que efectivamente la persona que más gana no puede ganar 10 veces más que el que menos gana, ¿ya? Esas son organizaciones mucho más evolucionadas y viene todo un tema relevante respecto del lucro, porque efectivamente hoy día las organizaciones con tecnología, generalmente lo que más el mayor costo que tiene una organización siempre son las personas. Ya cuando uno analiza los presupuestos, generalmente la plantilla de remuneraciones es donde se te va tu mayor gasto, ¿ya? Entonces, cuando uno empieza a incorporar tecnología, el lucro va a aumentar, porque yo voy a poder ser yo sola y tener una empresa que facture millones de dólares, porque voy a estar además en todo el mundo, ¿ya? Y voy a tener puros agentes que hagan el trabajo por mí, ¿ya? Entonces, viene todo un tema del lucro y de redistribución de la riqueza que yo creo que viene un planteamiento que va más adelante, porque yo creo que recién estamos en una etapa de que cómo yo hago que efectivamente mi organización, para que el lucro que yo tenga tampoco sea tan cuestionado, porque hoy día también están siendo cuestionados los lucros en las organizaciones, es cuando yo realmente estoy generando un aporte real a la humanidad, a la sociedad, ¿ya? Entonces ahí las personas no lo cuestionan, po. Porque efectivamente yo veo el valor agregado que me da. ¿Dónde se cuestiona cuando yo veo, por ejemplo, no sé, hoy día que está tan cuestionado el sistema educacional en Chile, por ejemplo? Que se cuestiona mucho. ¿Por qué? Porque uno ve que efectivamente, si tuviéramos una educación de súper alta calidad, ya no tengo problema, pero como lo organice, como no tenemos esa educación, yo empiezo a cuestionar realmente cuál es el valor agregado que tú me estás entregando. Perfecto. Oye, ¿por qué efecto polilla? Efecto Polilla nace de una noche oscura del alma, una noche que estaba escribiendo y que me llegaron a atacar literal tres polillas, ¿ya? Literal. Yo estaba escribiendo feliz en mi cama en la noche, no, no feliz, en verdad estaba muy conmovida emocionalmente, se había muerto mi abuelita recién. Además, mi abuelita materna. Además, había empezado el conflicto en Israel y entre Israel y Hamas, ¿ya? Entonces estaba escribiendo muy acontecida porque yo escribiendo de conciencia y bueno, la muerte, la guerra, todo lo que ocurre. Y estas tres polillas veo que aparecen y me entra un cuestionamiento y digo, bueno, ya, ¿por qué me están molestando las polillas? Era realmente algo que me llamó la atención y ahí me puse a investigar sobre las polillas. Y cuando me pongo a investigar sobre las polillas, me doy cuenta que las polillas tienen que ver con la conexión espiritual, tiene que ver con la transformación. Además, me doy cuenta que yo no sabía que las polillas son de las mayores polinizadoras del mundo porque viajan en la noche hacia la luna. Entonces le encontré que tenían tanta similitud con nosotros los seres humanos en el sentido de que este viaje hacia la luz en la oscuridad, en el sentido de que nos perdemos con falsas luces y en el sentido que además tenemos mala fama, digo yo, como que no somos capaces de darnos cuenta el potencial polinizador que tenemos como seres humanos, ¿ya? Y no creemos en nuestras propias capacidades y nos asustamos, donde en verdad el potencial del ser humano yo creo que es infinito. O sea, al final lo que más nos da miedo es lo que nosotros mismos creamos, porque al final la inteligencia artificial, por ejemplo, hoy día que está afectando tanto trabajo, es una creación humana, la luz, o sea, si tú miras hacia alrededor, hay montones de cosas maravillosas que hemos creado, pero que tenemos que crearlas al servicio de nosotros. Oye, ya que mencionaste el tema de la tecnología y de la inteligencia artificial, conversemos un poquito sobre el tema. ¿Cuánto, bueno, en realidad la inteligencia artificial está hace rato entre nosotros. Lo que pasa es que ahora Mucho. último se ha hecho más consciente porque hay otro tipo hay muchas aplicaciones que se han hecho muy famosas, etcétera. Pero
¿cómo está apoyando la tecnología hoy día al empresariado? A empresariado me refiero hasta el de una persona al de miles de personas empleados. Mira, yo encuentro que la tecnología es un tremendo aliado para nosotros porque acelera nuestra capacidad creativa, ¿ya? ¿Por qué? Uno, porque efectivamente todo lo que va a ser repetitivo automatizable lo va a usar la tecnología. Entonces, mejor que lo use la tecnología porque además no comete errores y aprende, además tiene el conocimiento de la sumatoria de varios seres humanos, entonces es mucho más potente. Lo segundo que tiene es que eso significa que ciertos trabajos que para ti antes tú te demorabas mucho tiempo, ahora te puedes demorar mucho tiempo si que tú sabes cómo conversarla a la tecnología, ¿ya? Tercero, muchos temas que uno de repente de organización, que ya están sabidos, incluso los temas estos de organizaciones, cómo gestionar mejor una empresa, todo esto, como hay mucha literatura y muchos libros, hoy día también la tecnología lo que te ayuda es a optimizar y saber y hacer un plan mucho más adecuado una vez que tú la alimentas con tu información, ¿ya? Entonces, y hay muchas organizaciones que efectivamente ya están implementando hartos agentes, ¿ya? O sea, todos esos trabajos que antes para la gente era muy tedioso y muy latero, ahora la tecnología lo hace. Además, es súper bueno para la recordación, para poder mantener las agendas al día, para poder hacer los trabajos que a uno de repente como que se le olvidan o qué sé yo, para la autogestión también es un tremendo partner. Entonces, yo creo que la tecnología bien usada es algo que te permite potenciar y escalar tu negocio. Y además tener un mayor conocimiento incluso de tu cliente si es que tú puedes alimentarla bien. Entonces yo creo que es un tremendo aliado y hay que incorporarla, sin temor. Oye, mucha gente le teme porque dice que a lo mejor va a dejar sin trabajo a mucha gente, ¿no? A lo mejor es al revés, es aprender uno a usarla para mejorar su propio trabajo, ¿no? De Eh, todas maneras, y ahí, perdón que te quiero contar que esto se conecta mucho con el talento único. ¿Por qué? Porque si la tecnología va a usar todos los trabajos que son repetitivos y automatizables, el ser humano va a tener que estar dedicado a lo que le hace creativo y único. Y eso es lo que hace el talento único. Oye, te me adelantaste un poco porque yo quería que me fueras contando este libro es una guía y por lo tanto también tiene dos formas en las que tú has armado unas metodologías complementarias además, ¿no? Una es Glocal Q. Cuéntame un Sí. poquito de qué se trata. Glocal Q es este sistema de gestión de las organizaciones que trabaja, cualquier organización trabaja en 5 pilares: propósito anclado, identidad vivida, liderazgo alineado, performance medible y dinámicas conscientes. Entonces yo tomo una organización, le hago una evaluación que aparece en el libro, de hecho, también en mi página web bolillahub.com, aparece la evaluación que cualquier empresa se lo puede hacer de forma gratuita y te dice en el fondo qué tanto está evolucionando tu organización para tener cierta cultura o cierta mística organizacional que potencie que realmente se integre colaborador con el cliente, ¿ya? O sea, que realmente tu organización esté marcando y esté posicionada donde tú la quieres posicionar, ¿ya? Entonces, este modelo ordenado, porque además por fase, entonces facilita mucho la transformación en cualquier organización. Y la Es segunda local. Y la segunda es la metodología del talento único que tú te me adelantaste. Cuéntame un poquito ahora de qué se trata. Bueno, talento único es una metodología que combina 3 modelos. Combina el Ikigai con las necesidades humanas y con los arquetipos de Jung, ¿ya? Al combinar estas 3 metodologías, bueno, también conecta con neurociencia en un elemento que es muy importante dentro de esta metodología, pero lo que hace es conectar a la persona con aquellas habilidades naturales, con aquellas habilidades con las que nació, para que desde ahí encuentre cuál es su propósito de vida y defina poner esas habilidades personales al servicio de el propósito tanto de vida que define, como también el propósito organizacional al cual la persona trabaja, sea una o varios propósitos, porque al final nosotros vamos a poner al servicio nuestros talentos o habilidades naturales al servicio de distintos propósitos. No solamente de una organización, está el personal, está la organización, a lo mejor si yo hago clase en una universidad, a independiente, a varios, no solo a uno. Oye, hablemos un poquito del libro, cómo se desarrolla, porque hasta ahora teóricamente hemos conversado, está re claro de qué se trata, cuál es el propósito del libro, digamos, pero
hay mucha gente que a lo mejor nos está escuchando, viendo, y va a decir, sí, pues, pero ¿cómo yo lo aplico a mi organización? Porque hablemos que no solamente es para negocios, no solamente es para empresas, ni para mí, pyme. Puede servir, por ejemplo, para una fundación, como modelo de una organización X, ¿no? Sí, para cualquier organización. Esto en la práctica, de hecho, el mismo libro yo lo uso con mis clientes. Ya cuando yo trabajo con los clientes, yo lo que hago es, hago la evaluación Local Q, donde yo evalúo dónde está la organización, y ahí te dice, en cada parte te dice súper concreto, ya mira, si tú, por ejemplo, no tienes, estás en fase cero, ya, o sea, significa que no tienes propósito, no tienes un propósito declarado, no tienes una misión, no tienes una visión, te dice, bueno, el primer paso es armarlo. ¿Y armarlo a través de qué? Esto se arma a través de una one page. ¿Qué es una one page? Es una sola hoja donde te da todo el mapa estratégico de tu organización y cómo ese propósito que tú defines se baja a una meta súper concreta que se llama Moonshot, ¿ya? Que es como un disparo a la luna. Entonces, no es una frase o una palabrería bonita, sino que es algo súper concreto en lo cual yo puedo ver. Por ejemplo, no sé, en un cliente que se dedica a temas inmobiliarios, su propósito, el propósito que llegamos en conjunto fue construir sueños que trasciendan vidas, ¿ya? Entonces, ¿y ese propósito en qué se materializa? En un mucho súper concreto que es construir o entregar más de 1.000 viviendas anuales. Entonces ellos todos los años van viendo qué tan alineados están o no están para poder lograr llegar a 1.000 viviendas al año, que es el propósito al que quieren llegar. Y hoy día, en el momento en que partimos, no estaban en 1.000 viviendas. Entonces, van trabajando, entonces la gente se va conectando, porque es súper distinto decir, claro, yo estoy construyendo una casa, ¿ya? A decir, efectivamente estoy construyendo un hogar, donde yo estoy viendo a la persona, donde yo le estoy materializando tu sueño. Entonces, lo que cambia es el relato que tú tienes, y al cambiar el relato, lo que tú haces se genera una mayor inspiración y un sentido de conexión con las personas que forman parte de esa organización. Cuéntame, hoy día hemos visto que la tendencia, por ejemplo, en publicidad, es exactamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Ya no le estoy construyendo su casa, sino que le estoy construyendo su hogar. Eso también está en la venta de yogur, está en la venta de automóviles, etcétera. Ya no se apela tanto a la cosa misma, sino que a lo que usted que va a obtener si lo compra o lo adquiere o se lo come, ¿no? ¿Es eso? Ujú. Sí, tiene que ver más con cómo yo estoy contribuyendo al mundo, con lo que yo estoy haciendo, o a la comunidad, o a un grupo de personas. Entonces, está mucho más conectado con la contribución que yo hago. Esa es la gracia que tiene. Pero no sirve, y ahí es donde viene el desafío de que a mí me encanta todo esto que está pasando, porque la gente habla mucho de eso y eso no significa que se viva. Y ahí viene toda la otra parte cuando yo hablo, por ejemplo, del último pilar que son las dinámicas conscientes. Yo no saco nada con tener una declaración súper linda en que yo estoy, por ejemplo, ayudando a las personas a progresar, por ejemplo, si es que efectivamente en mi equipo interno no está progresando nadie, o no se sienten vistos, o no tienen realmente una buena cultura, o no está enraizado el bienestar. Entonces, esto hace que las organizaciones con el tiempo cada vez se tienen que ir volviendo más coherentes entre el relato y cómo operan interiormente. Eso, hoy día, cada vez esa incoherencia se hace mucho más compleja para cualquier organización. Yo siempre digo que el principal fan de una organización tiene que ser su colaborador. Bueno, justamente esa era mi siguiente pregunta, pues tú te me adelantas cada vez. ¿Verdad? Mi siguiente pregunta era justamente eso, porque esa publicidad es para obtener que alguien o sea, comprador tuyo, o se haga socio tuyo, etcétera. Pero ¿qué pasa con la organización por dentro, ¿no? Donde las personas a veces, como dices tú, de repente no necesariamente están de acuerdo, porque lo único que quieren es trabajar. Y si tienen un trabajo y solo aprenden y ya. Pero, pero no están dentro de el propósito de la empresa, no comulgan con él. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con sus propios empleados, con sus propios colaboradores? Mira, yo he transformado, he trabajado en procesos de cultura en varias organizaciones. Por ejemplo, ahora estoy trabajando con un colegio que para mí ha sido maravilloso. Nunca me imaginé que esto, yo sé que es sirve para cualquier organización, pero yo no busqué proactivamente un colegio, el colegio llegó a mí.
Y justamente gran parte del desafío que tenían tenía que ver con que la sostenedora tenía súper claro cuál era su propósito, ¿ya? Y que además un propósito muy lindo, que es educar para el encuentro con el propio sentido de vida, ¿ya? Muy alineado además con mi talento único, o sea, con mi modelo de talento, o sea, es maravilloso. Y cuando tú empiezas a hacer esto y empiezas a decir, claro, esto que yo tengo declarado, este perfil del estudiante, cuando yo digo estos son mis valores organizacionales, ya este es mi proyecto educativo institucional, ¿ya? Lo que empieza a pasar es que en la medida que tú empiezas este proceso de transformación o de empezar a conectar a las personas con estos conceptos, muchos se resienten, no te creen, porque además vienen con una historia de un proceso tras otro que al final nunca se sintieron vistos, o llevaron un taller, hicieron palabrerías bonitas y nunca resultaron, o porque efectivamente ven que no hay ningún cambio real, ¿ya? Entonces, la resistencia a estas cosas en las organizaciones es súper común porque vienen de muchas etapas de frustración, ¿ya? Por eso también escribí el modelo, porque a partir de mi propia frustración yo dije, esta cuestión hay que ordenarla de una manera que realmente resulte, ¿ya? Y lo que tú vas viendo es que al final hay personas dentro de la organización, y siempre pasa con los distintos clientes con los que he estado, es que cuando hay gerentes o líderes o personas que al final esto de es valores, el propósito, les deja de hacer sentido y cada vez en la organización empieza a hacer más sentido, empieza a tomar más fuerza, esas personas generalmente terminan eh, autodesvinculándose, ¿ya? Tú ni siquiera muchas veces tienes que desvincularlas porque solo empiezan a sentir que no cuadran y se van, ¿ya? Eso ocurre mucho en las organizaciones, en todos los procesos que yo he hecho de transformación, siempre termina cuando la cuestión agarra fuerza y la gente empieza a conectarse con el propósito, le empieza a hacer sentido los valores, empiezan a generar una dinámica entre los líderes y entre los equipos distintas, que las personas que no se suman se expulsan. Y Claro eso que ocurre sí, siempre. me parecía porque, por ejemplo, en el mismo caso que tú pones, el tema del colegio, ¿no? Que lo encuentro que creo que todos los colegios deberían tener este tipo de organización, de ayuda, de tratar de hacer que su proyecto educativo tenga esto. Hay algunos que ni siquiera lo tienen, lo copian de otro, ¿no? Sí, Pero hoy día, como decías tú, está cobrando cada vez más fuerza. Tú ayudas, dices, en este momento a un colegio. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo lo haces? ¿Trabajas con ellos? ¿Vas conversando con los profes, con los administrativos, con los alumnos, con los apoderados? ¿Cómo armas esto? mira, nosotros partimos muy fuerte trabajando primero con el equipo de gestión, ¿ya? O sea, porque para poder alinear, primero tienes que alinear desde lo más alto de la organización, que ellos estén súper cohesionados y tengan realmente un buen equipo, que tengan una comunicación fluida y que realmente este proyecto educativo ellos lo hagan propio, ¿ya? Luego viene todo un proceso de empezar a involucrar a los docentes, ¿ya? Y a todas las personas que están en el aula, las asistentes de aula, las personas que están, por ejemplo, los auxiliares, todo el mundo de la organización. Y para eso, por ejemplo, en este caso nosotros hicimos un programa muy bonito que es Encuentra tu Da Vinci interior y que está muy alineado a su proyecto educativo institucional. Entonces, y en este proceso de formación nosotros metimos a toda la organización, ¿ya? Entonces, toda la organización participaba de una actividad que es una dinámica consciente, que es un rito, que queda establecido, porque en el fondo el proceso de reflexión en una organización para que realmente se mantenga en el tiempo tiene que ser permanente, eso se traduce en una dinámica. Además, se establecen ritos, ritos como qué, por ejemplo, a inicio de año existe la ceremonia de la luz donde participan los apoderados, donde participan los niños, donde participan los docentes. Entonces, al final, con distintas dinámicas vas incorporando a toda la organización en este proyecto educativo institucional. Y al final también terminamos metiéndonos, por ejemplo, en el modelo pedagógico, porque Claro. también tienes que formar un perfil del estudiante con estas definiciones que tú tienes. Y se ven los cambios notorios, o sea, es impactante. O sea, creo que un lugar muy lindo de impacto es justamente los colegios por el impacto que tenéis con los niños y la cantidad de profesores y asistentes de aula que también están muy decepcionados y lo han pasado mal con todos los cambios que han habido en la educación. Son personas que la verdad no se sienten vistos y con justa razón, porque creo que el rol que hacen es demasiado importante y es muy poco visto.
Entonces, yo creo que ahí tenemos un proyecto país maravilloso. Claro que sí. Bueno, te damos las gracias, Carolina, porque se nos termina el tiempo. Muchas Hoy pasó gracias. tan rápido. Sí, pues, pero se nos termina. Cuéntame, ¿por qué tendría que leer un jefe o alguien que tenga una organización? ¿Por qué tendría que leer tu libro? Porque yo creo que es un libro donde a partir de la experiencia van a poder saber cómo liderar de mejor forma su negocio y a sí mismo, sobre todo. Le damos las gracias a Carolina Marcone. Ella es autora de este libro, El efecto Polilla. Se me desaparece. Ahí está. El efecto Polilla en las organizaciones hacia una transformación exitosa de su negocio. Ya sabes, si tiene una empresa, estás por emprender o eres líder o consultor, este libro y esta entrevista te va a servir. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.